Hemos llegado a Chipre. Amigos, Chipre es la tercera isla más grande del Mediterráneo y es la única que está enclavada con influencias de tres continentes. Por un lado África, por otro lado Asia con la Anatolia y por otro lado Europa, donde está integrada. Su capital, que nosotros conocemos como Nicosia, Lefkosía, como le llaman ellos, donde nos hallamos en estos momentos, es la única capital del mundo, dividida entre dos continentes y entre dos culturas. La mitad al norte está bajo la dominación turca desde 1974 y la mitad del sur, en la que nos encontramos ahora, es la parte realmente chipriota o greco-chipriota. Estamos recorriendo la ciudad y a partir de hoy recorreremos toda la isla. Finalizando el mes de abril, en plena estación primaveral y quizás atendiendo a la llamada de la diosa Afrodita, el Club Viajeros Solitarios, a bordo de un vuelo directo de la compañía Cobalt, iniciaba un nuevo viaje, en esta ocasión hacia Lárnaca, principal aeropuerto de Chipre, la isla donde nació Afrodita, que según la mitología griega es la diosa del amor y la belleza. Pero será importante reseñar que antiguamente no se referían al amor en el sentido romántico, sino en el erótico. Bien aconsejados por la mayorista Politours y por su operador local, nos ubicamos en el Hotel Lordos Beach, magnífico hotel de 4 estrellas situado sobre una de las playas que rodean a Lárnaca, la tercera ciudad más grande de Chipre tras Nicosia y Limassol, y estratégicamente situada en la costa sureste de la isla, lo que nos permitiría recorrerla entera, fijando aquí nuestro puerto base. En nuestro primer contacto con nuestro guía local, sobre un mapa nos explicó la algo complicada situación actual de este país, miembro de la Unión Europea, y llamada oficialmente República de Chipre. Esta república es un estado internacionalmente reconocido, pero que solo controla 2/3 del territorio de la isla. El tercio restante, la parte norte, que vemos sobre la línea verde en el mapa, fue ocupado por Turquía en 1974, instaurando lo que ellos llaman República Turca del Norte de Chipre, y al que los chipriotas solo reconocen como territorio ocupado. En el resto del mundo, este territorio es reconocido exclusivamente por Turquía. Sobre las montañas del horizonte, ya en territorio ocupado, levemente podíamos distinguir una enorme bandera turca, proclamando el dominio turco sobre ese territorio. Esta mañana nos estábamos dirigiendo a Lefkosía, ciudad que nosotros conocemos como Nicosia y que es la capital de las dos partes de la isla, situándose en medio de la línea divisoria de la parte greco-chipriota y de la parte turca. Nuestra visita comenzó por la parte chipriota, donde se encuentran gran parte de los edificios públicos de la República de Chipre, tales como el Parlamento o el Teatro Nacional, ambos edificios de corte clásico griego. Imprescindible es realizar una visita al Museo Nacional de Chipre, o Museo Arqueológico, ubicado en un edificio del siglo XVII, desde 1837. Este museo ofrece antigüedades chipriotas que abarcan desde el Neolítico, en el siglo XV a.C., hasta el final del período bizantino, en el siglo XV ya de nuestra era, es decir, 30 siglos de historia. Es sin duda el museo más importante de la isla, albergando numerosas muestras de cerámica, escultura y joyas, lo que da muestra de la importancia del arte en las sucesivas épocas culturales por las que atravesó la ciudad y la isla. Los mosaicos muestran el paso de la influencia pagana a la cristiana, como la sustitución de los motivos florales y animales por diseños geométricos. En el museo se recogen también muestras de abundantes ruinas de iglesias pintadas como murales e iconos, que abarcan estilos del siglo X al siglo XVII, fiel reflejo de lo que en otros tiempos fue un bastón de defensa cristiano ante el vecino Imperio Otomano. En unas preciosas vasijas realizadas en el siglo XIV a.C.,
podemos contemplar el alto nivel de la vida de los dirigentes, como este, tumbado en una especie de trono y chupando por una larga pajita el zumo que le ofrece una mujer con los pechos al aire. Dentro de una vitrina descubrimos el stavroskimo, ídolo en forma de cruz, que se ha convertido en el recuerdo de Chipre más apreciado y que suele realizarse en bronce. La cruz en forma de figura es el ídolo Pomos y es símbolo de la abundancia y de cualquier clase de amor. Muy cerca de la salida encontramos varias representaciones de Afrodita, diosa nacida en la isla, de la que un aspecto universal de su culto es la práctica de la prostitución religiosa en sus santuarios y templos. Este aspecto ha sido omitido por muchos mitógrafos durante los siglos XIX y XX. Antes de continuar nuestra visita a Lefkosía, para nosotros Nicosia, nuestro guía chipriota cubano nos avanzaba cultas explicaciones sobre la catedral y su entorno. Los venecianos controlaron la estratégica Lefkosía a finales del siglo XV y aunque política y económicamente su administración pasó con más pena que gloria, sus incomparables ingenieros y artesanos legaron esta magistral obra para protegerse de los otomanos que aún perturban en nuestros días. Sus fantásticas murallas venecianas, de 4 kilómetros de largo y con 11 bastiones equidistantes que le confieren aspecto de estrella apuntada hacia el norte. En nuestro paseo pasamos frente al bello edificio del arzobispado, en medio de cuyos jardines se sitúa la estatua de Michail Christodoulous Muscus, conocido como arzobispo Macarios, líder griego-chipriota, arzobispo primado de la Iglesia Ortodoxo Chipriota y primer presidente de la República de Chipre desde agosto de 1960. Más adelante pasamos frente al Parlamento y de inmediato la Catedral Ortodoxa de 1662, dedicada a San Juan el Teólogo. La catedral fue construida en el sitio de una capilla benedictina del siglo XIV, también dedicada a San Juan, siendo la única iglesia de Nicosia en el que las bellas pinturas de las paredes interiores se han conservado en su totalidad. El Monumento a la Libertad es todo un canto a la sorpresa y desesperación de un pueblo. Levantado a raíz de la invasión turca del norte de la isla en 1974, refleja claramente el estupor y la sorpresa de un pueblo que, sin darse cuenta y sin saber por qué, se vio bombardeado y conquistado por un país 500.000 veces más grande que él. Hoy día nadie se explica todavía cómo la comunidad internacional permitió que Turquía invadiese Chipre con más de 40.000 soldados. La agradable climatología de la isla favorece a la agricultura y son muchas las personas que, además de su trabajo, cultivan sus huertos obteniendo magníficas verduras y legumbres. A poca distancia del Monumento a la Libertad encontramos este pequeño y precioso mercado de productos frescos al que cada día acuden los agricultores de los alrededores a vender sus productos recién recolectados. En la taberna del mercado, gran cantidad de varones invertían su tiempo en jugar a las cartas o al dominó. Y sobre el mercado, a cubierto bajo unas palmeras, se halla esta pequeña mezquita que presta sus servicios religiosos a la gran cantidad de musulmanes que habitan esta parte de la ciudad. Quizás la parte más atractiva para los jóvenes viajeros del mundo de la Nicosia chipriota se halla en este laberinto de calles y callejas que definen su casco antiguo. Pequeños bares y restaurantes con sus terrazas cubiertas de parra,
o coquetas tiendecitas con valiosas artesanías y originales buchigangas mantienen entretenido a cualquier viajero durante su paseo. Los miembros de nuestro alegre grupo finalizaban su paseo tomándose un aperitivo en cualquiera de las muchas terrazas. La calle Ledra es la más importante calle peatonal comercial de Nicosia, que además cuenta con la peculiaridad de recorrer dentro de una misma ciudad dos países, que aquí en Lefkosia comparten capitalidad. Su parte más importante recorre el Chipre libre, pero a partir de un punto, al que eufemísticamente llaman el meeting point, al fin y al cabo un punto fronterizo, la calle Ledra penetra en el territorio ocupado por los turcos desde 1974. Para ello es necesario cumplir el trámite de cualquier frontera, presentar el documento de identidad y registrarse. Aunque muy dolidos por la situación, los chipriotas se niegan a llamarle frontera, pues para ellos solo existe un Chipre, el resto es territorio ocupado. A partir de este punto, la ciudad es la misma y las gentes probablemente también, pero cambia la estética y el idioma. Del griego chipriota pasamos al turco, de las iglesias a las mezquitas y de los campanarios a los minaretes. La Catedral de Santa Sofía, construida entre los años 1208 y 1326, es una catedral gótica, hoy en día convertida en mezquita, con el nombre de Mezquita Selimiye, en turco, idioma oficial en esta parte de la isla. Selimiye Kamil se localiza en la parte norte de Lefkosia, la capital de todo Chipre, pero en la actualidad, desde 1974, bajo el control de la República Turca del norte de Chipre. Es la principal mezquita de la ciudad y se asienta en el edificio de la que fue la mayor catedral católica de la isla de Chipre, construida a su vez a partir de una sola pequeña iglesia. El nombre de la catedral se deriva de Hagia Sofía, que significa en griego Santa Sabiduría. De acuerdo con Kebok Kesisyan, esta advocación de la catedral a Santa Sofía es una herencia de la antigua pequeña iglesia bizantina que antes ocupaba este lugar. Desde su transformación en mezquita, ubicada además en territorio bajo el dominio turco-musulmán, la antigua catedral gótica ha transformado su estética interior en la de una gran mezquita preparada para recibir miles de personas. Actualmente tiene una capacidad para 2.500 fieles, con 1.750 metros cuadrados disponibles para el culto musulmán. Justo frente a Santa Sofía se encuentra la iglesia de San Nicolás, comenzada a construir en el período bizantino del siglo VI y tras 11 siglos de trabajos, finalizada en el siglo XVII. El gobierno turco y la autoridad sobre el territorio ocupado, quizás orgullosos de su invasión, exhiben entre los dos minaretes de la antigua catedral las banderas de Turquía y la que han creado para la zona ocupada. Saliendo del recinto amurallado de la antigua catedral, visitamos el centro de arte y recuerdos Buyum Ham, establecido sobre un antiguo caravansaray magníficamente conservado. Buyum Ham es la más grande parada de caravanas o caravansaray en la isla de Chipre y está considerado uno de los mejores edificios de la isla, ubicado en Lefkosia, la capital de Chipre. Fue construido por los otomanos en 1572, el año después de haber conquistado la isla de Chipre a los venecianos. En el centro del patio se ubica una mezquita con una fuente para las abluciones antes del rezo. Se convirtió en la primera prisión de la ciudad bajo administración británica. Y tras pasar la mayor parte de la década de 1990 siendo restaurada, la posada ha sido revivida con un próspero centro de artes que consta de varias galerías y talleres. También hay varias cafeterías de patio y tiendas de souvenirs. El resto de nuestra tarde lo dedicamos a pasear por la parte turca de la capital de Chipre, cuyo centro comercial se desarrolla en torno a la famosa calle Ledras, la más importante arteria comercial en los dos lados de la capital.
Bajo nuestro punto de vista, la parte de Lefkosía que está en la zona ocupada por los turcos quizá tenga un ambiente más bullanguero, más desenfadado y divertido que la parte chipriota, y en sus tiendas abundan las buchigangas más que la artesanía e incluso imitaciones baratas. Finalizamos el primer día en Chipre dando un paseo por Lárnaca, la ciudad que acoge nuestro hotel y donde vamos a permanecer durante toda la semana. Durante el día hemos recorrido la capital, Nicosia, y ahora libremente daremos un paseo por Lárnaca y su centro de la ciudad. Esta ciudad tiene escasamente 30.000 habitantes. Lárnaca es la tercera ciudad más grande de Chipre después de Limassol y Nicosia. Se sitúa en la parte sudeste de la isla y posee el segundo puerto de la misma y el aeropuerto internacional más importante de Chipre. Aquí se desarrolla un importante resort turístico. La ciudad es conocida por su pintoresco malecón o costanera, que incluye filas de bellas palmeras conocidas como Larnaca Marine, uno de los 4 puntos oficiales de entrada a Chipre por vía marítima. Fue fundada por los fenicios con el nombre de Sitio y formó parte del imperio persa o Aqueménides. Y como certifica este precioso león alado de San Marcos, también perteneció a la rica República Veneciana. El turismo acude a Lárnaca buscando sol y playas, y quizás para saborear sus aires del viejo Chipre. Entre los edificios históricos de la ciudad, el más destacado es la iglesia de San Lázaro, de la cual destaca su alta torre campanario, y en su interior se veneran los restos y las reliquias de San Lázaro de Betania. Y muy cerca, sobre el rojizo cielo del atardecer, destaca el minarete de una estilizada mezquita. Y ante las arenas de la playa y el centro de la ciudad, imponente aparece el castillo fortaleza de Lárnaca, construido en el siglo XIV para proteger las costas del sur de Chipre de los ataques de piratas y otomanos. Durante nuestra estancia en la isla de Chipre, nuestro centro operativo y puerto base sería la ciudad de Lárnaca. Desde aquí cada día iniciaríamos un nuevo recorrido hasta completar los lugares más importantes de la isla, absolutamente llena de cultura antigua y de bellos paisajes. Hoy dirigíamos nuestros pasos hacia el sudeste, para acercarnos a Limassol, a su vecina Courión y a las faldas de las montañas de Trodos. Estamos en las ruinas, en la Acrópolis de Courión. Esto sí que es realmente antiguo. A escasos 15 kilómetros de Limassol, esa ciudad que acabábamos de ver, que denominábamos moderna, hemos llegado a 12 siglos antes de Cristo. 12 siglos anteriores a nuestra era. De eso quedan muy pocos restos aquí, porque esto era muy anterior a griegos y a romanos. Llegaron los griegos, edificaron encima, llegaron los romanos, edificaron más, y estos restos que vemos son la gran mayoría romanos e incluso bizantinos, del siglo V ya de nuestra era. Probablemente las ruinas sean muy importantes, aunque lamentablemente mal conservadas. Las vemos. Limassol es la segunda ciudad más extensa de Chipre, con una población próxima a los 202.000 habitantes. Se encuentra en la costa sur del país, en la bahía de Akrotiri, y fue construida entre dos ciudades antiguas, Amatunte y Curio, por lo que durante el Imperio Bizantino fue conocida como Neápolis o la Ciudad Nueva. No obstante, la historia de Limassol es corta en comparación con otros asentamientos chipriotas, ya que los dos primeros datos sobre su población datan de la Tercera Cruzada, después de que Ricardo Corazón de León destruyera la antigua ciudad de Amatunte en 1191. Es uno de los puertos más importantes para el comercio en el mar Mediterráneo, lo que la ha convertido en el principal centro turístico y comercial del área. Esta ciudad es renombrada por su gran tradición cultural y una amplia variedad de actividades, estando a disposición de los visitantes gran número de museos y sitios arqueológicos. Cerca del puerto se halla el castillo del Puerto Viejo, donde en 1191 contrajeron matrimonio Ricardo Corazón de León y Berenguela de Navarra,
quien años más tarde sería la reina de Inglaterra. Aquí se estableció el Museo Medieval y en su planta baja actualmente se exhiben fotografías artísticas de iglesias y templos de Chipre del período bizantino, así como esculturas y pinturas de las iglesias de Santa Sofía de Nicosia. La exposición presenta en la primera planta artículos antiguos provenientes de la iglesia de Nicosia y de Ambrosía. Así estos murales con lápidas que datan del siglo XIII y XIV, así como armaduras y símbolos heráldicos de las familias nobles de la época. Estamos en las ruinas, en la Acrópolis de Courión. Esto sí que es realmente antiguo. A escasos 15 kilómetros de Limassol, esa ciudad que acabábamos de ver, que denominábamos moderna, hemos llegado a 12 siglos antes de Cristo. 12 siglos anteriores a nuestra era. De eso quedan muy pocos restos aquí, porque esto era muy anterior a griegos y a romanos. Llegaron los griegos, edificaron encima, llegaron los romanos, edificaron más, y estos restos que vemos son la gran mayoría romanos e incluso bizantinos, del siglo V ya de nuestra era. Probablemente las ruinas sean muy importantes, aunque lamentablemente mal conservadas. Las vemos. A solo 13 kilómetros al oeste de Limassol, nos dirigíamos al lugar histórico y arqueológico de Courión, también conocido como Curio. Se encuentra sobre un promontorio de piedra caliza de casi 100 metros de altura a lo largo de la costa de la bahía de Epicopis y rodeado de un bosque de viejos olivos. La zona arqueológica de Courión se encuentra en el territorio británico de ultramar, de Akrotiri y de Calía, y está gestionado por el Departamento de Antigüedad de Chipre. El reino de Courión se estableció durante el período Cipro-Geometric entre los años 1050 y 750 a.C., pero fue en el 58 a.C. cuando el Consejo Romano de la Plebe aprobó la Lex Clodia de Chipre, anexando Chipre a la provincia romana de Cilicia, y de ahí provienen gran parte de las ruinas. Bajo los romanos, Courión poseía un gobierno cívico que funcionaba bajo la supervisión del procónsul provincial, quien les procuraba cuanto necesitaban. Entre las ruinas destaca su precioso anfiteatro, totalmente reformado y usado en la actualidad para conciertos. Finalizamos la visita en casa de Eustatolius, el período romano en muy buen estado de conservación y con baños, jardines y grandes salas. A la sala se le dio el nombre del arquitecto que la construyó. En el centro de los baños un precioso mosaico, y la mujer que aparece en el centro del mosaico es Ctisis, que representa la personificación de la arquitectura. Nuestra excursión continúa por las laderas de las montañas de Trodos, el mayor de los sistemas montañosos de Chipre, con el pico más alto de la isla, el Monte Olimpo, de 1952 metros. Las montañas son famosas por su geología y por sus numerosas iglesias y monasterios bizantinos, 10 de los cuales fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001. Pero sin duda estos montes y sus pueblos son muy destacables también por sus vinos y las vides cultivadas entre 14 de sus pueblos, del que se obtiene el excelente vino conocido como Comandaría. Se dice que este es el vino más antiguo de la humanidad. Hasta hace pocos años solo se cultivaba y producía en estas montañas, aunque hoy algunas bodegas se han trasladado al entorno de Limassol por motivos logísticos, aunque la uva siga naciendo y criándose aquí. Visitamos una preciosa y pequeña bodega
que resiste en las montañas con una producción de unas 100.000 botellas anuales. Nos invitaron a catar sus ricos vinos y, cómo no, sus excelentes aceites de magnífica calidad. Tras la visita a las bodegas, aún en las montañas Trodos, decidimos acercarnos a alguno de sus pueblos, auténticas cunas del tipismo chipriota. Ómodos es un pueblecito escondido en las montañas Trodos de Chipre. El pueblo produce mucho vino y cada mes de agosto organiza un festival de vino que ya alcanza fama internacional en su entorno. En sus placitas y en sus calles empedradas uno puede degustar este sentimiento único que solo atrapado entre las montañas se puede conservar. Quizá es el más auténtico sabor a Chipre. También encontrarás una buena mezcla de restaurantes que incluyen tabernas tradicionales y algunos bares modernos ubicados en edificios tradicionales. En uno de ellos nos colamos para contemplar una típica ceremonia familiar. Por último visitamos el Timios Stavros, un monasterio de la Santa Cruz, autoproclamado el más antiguo monasterio de Chipre y situado en pleno centro de Ómodos. Desde 1917 aquí ya no viven monjes y actualmente es utilizado como iglesia parroquial, donde celebrar los oficios cotidianos de esta iglesia de rito ortodoxo griego. La leyenda cuenta que fue fundado en el año 200, antes de la llegada de Santa Elena a Chipre en 327, lo que parece bastante improbable. Timios Stavros debe su reputación a las reliquias que contiene, sobre todo un pedazo de la santa cuerda con la que Jesús estuvo atado a la cruz. Finalizada la visita al monasterio, abandonamos Ómodos y las montañas de Trodos. Nos hallamos cerca de Pafos, al sur absoluto de la isla de Chipre, delante de Petra Potomius, la piedra en la que se dice que nació Afrodita. La historia es una larga historia mitológica entre el dios de la tierra, el dios del cielo, la diosa de la tierra y el dios del cielo, una pelea entre ellos, un corte de genitales que se tira sobre las arenas del mar, la roca que la lleva y vuelve en forma de espuma, y de ahí, aquí en Chipre, en este lugar, nace Afrodita, la diosa de la belleza y del amor. Recorreremos este lugar y más al sur de la isla hasta llegar a Pafos. En nuestro cuarto día de estancia en Chipre, nuestro primer objetivo era acercarnos a Afrodita, la diosa mitológica que da nombre a esta isla y a su lugar de nacimiento. Salimos de Lárnaca por una moderna autopista, pero pronto cambiamos a carreteras comarcales que nos ayudaron a atravesar la isla desde el sudeste hasta el extremo oeste, donde se halla Petrai Tou Romiou, el lugar mítico del nacimiento de Afrodita. Afrodita era la diosa griega del amor, la lujuria, la atracción física y el sexo. En un mundo como la antigüedad, en el que las relaciones sexuales no eran consideradas como algo pecaminoso ni negativo, el ámbito de influencia de la diosa Afrodita era amplio y variado. Esto explica la gran atención que recibió esta diosa, tanto desde el punto de vista del desarrollo de sus mitos, como de la aparición de todo tipo de cultos a lo largo y ancho del Mediterráneo. El mito del origen de Afrodita está relacionado con la propia etimología de su nombre. El término griego afros significa espuma, y esto pudo llevar a consolidar la creencia de que esta diosa había nacido del mar. Según cuenta la mitología, la diosa del amor, ya adulta, nació en este lugar fruto de la mezcla del semen y la sangre de Urano con la espuma del océano. Dejamos atrás el célebre lugar de Petra Tou Romiou en dirección a la ciudad de Pafos.
Antes de llegar, hicimos una parada en el pueblecito de Yeroskipou, una pequeña ciudad costera situada al este de Pafos de apenas 7.000 habitantes. El pueblo ha adquirido fama debido a su notable iglesia bizantina de Agia Parasquivé y su museo de arte popular, convirtiéndose así en un importante destino turístico. Esta famosa iglesia bizantina, comenzada a construir en el siglo IX, sigue estrictamente todas las características de las iglesias de este estilo, con 5 cúpulas y una alta torre. Su precioso interior nos muestra escenas de la vida de Cristo, pintadas en los siglos XII y XV. Así la resurrección de Lázaro o la entrada de Jesucristo en Jerusalén. En lo alto de la cúpula se conserva la que quizás sea la más antigua pintura de la iglesia. Esta bella imagen de la Virgen María, con una técnica absolutamente diferente, pues procede del siglo XII, mientras la mayoría del resto de las pinturas fueron realizadas en el XV. En solo 10 minutos llegamos a Pafos, ciudad costera de unos 70.000 habitantes, que ha sido elegida como capital europea de la cultura para el año 2017. Sin parar en la ciudad nos dirigimos hacia uno de sus monumentos más importantes, las tumbas reales. Se sitúa a solo 5 minutos de Pafos, ciudad, y se trata de una especie de cementerio, también declarado Patrimonio de la Humanidad, situado muy cerca de la costa, que según las evidencias arqueológicas encontradas, fue usado en el período helenístico y romano. Estas tumbas, que están excavadas en la tierra, imitan a las casas que se construían en el mismo período en ciudades como Alejandría, y se deduce que pertenecían a ciudadanos ricos u oficiales militares de alto rango. Se cuenta la anécdota de que Ali Bey, el espía español que en el siglo XIX llegó hasta estas tierras, creyó estar descubriendo un antiguo palacio en estas tumbas. Se sabe que existen 700 tumbas de diversos estilos y nosotros tuvimos la oportunidad de recorrer algunas de ellas y poder admirar las columnas, los arcos, las escaleras y los elegantes diseños que se reconstruyeron sobre la roca. Dionisos para los griegos era el dios del vino, de la diversión y del baile. A esta extraordinaria casa se le ha dado este nombre por la gran cantidad de mosaicos encontrados en su interior relativos a este dios. La casa de Dionisos cuenta con temas mitológicos como elemento característico de la mayoría de sus mosaicos y se cree que esta vivencia durante el siglo II a.C. debía pertenecer a una figura acaudalada de la ciudad.
En el exterior de este extraordinario yacimiento arqueológico pudimos contemplar el mosaico de Teseo y el laberinto del Minotauro. Teseo en su mano derecha lleva una maza y con la izquierda agarra al Minotauro por uno de sus cuernos. Aparece enmarcado por una representación del laberinto consistente en una cadena de diamantes y trenzados colores que simbolizaban el hilo de Ariadna. La otra cara interesante de esta ciudad de Pafos, también dotada de vestigios históricos, la encontramos en su paseo marítimo y en su muy atractiva marina, repleta de barcos deportivos de todos tipos, de cafeterías al aire libre y pequeños restaurancitos que hacen las delicias de los cientos de viajeros y turistas que se acercan hasta aquí.